gracia, en el cielo tengo entrada. En la historia más bella que yo en mi vida jamás escuché, ahora le entrego mi vida, mis pasos bendiga Jesús mi Señor. Ahora le entrego mi vida, mis pasos bendiga Jesús mi Señor. Dios bendiga al hermano Jorgito, que también nos bendecía el hermano Jorgito. El Señor lo llene de su gracia. Dios bendiga al pastor Gerardito, que también nos bendecía el pastor Gerardito. Dios bendiga a la hermana Noelia, ella también nos bendice. Bendiciones, pastor. Y así a cada oyente. Amén. Recibimos esas bendiciones. El hermano Jorgito decía bendiciones, pastor Osvaldo y oyente. Y el pastor Gerardito decía, Dios te bendiga, tío y pastor querido. Y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Sea bendecida la familia del pastor Gerardito también. Hermanos queridos, teníamos para el día de hoy seguir con el acontecimiento, el encuentro del apóstol Pedro con Cornelio. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Teníamos la lectura del día de hoy del verso 34 en adelante. Así que si quiere acompañar en la lectura, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Dios bendiga a la hermana Blanquita. El Señor le llene de su divina y santa gracia. También a la hermana Blanquita sea bendecido el hogar de la hermana Blanquita. Y recordemos, hermano, que seguimos orando por Carlitos Ledesma, que se había golpeado su espalda en un golpe. Trabajemos en la viña del Señor, hermano querido. Vemos aquí, hermano, cómo el apóstol Pedro, cumpliendo con la divina y santa voluntad del Señor, porque le había hablado el Espíritu Santo, le había ordenado, y ahora acá él manifiesta que lo que el Señor había limpiado. Recordemos las cualidades de Cornelio, ¿no es cierto? Un varón que era temeroso del Señor, un varón que hacía justicia y un varón que hacía limosna. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro?
cuando él comienza a hablar, hermano, lo primero que comienza a decir: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme, como era Cornelio, temeroso de Dios, y que hace justicia. Era un hombre que hacía justicia, Cornelio. Era un hombre piadoso, Cornelio. Era un hombre que oraba a Dios. Entonces podemos ver que aquí Pedro le habla a los gentiles, pero en especial a los gentiles que él de antemano dice cuáles son las cualidades de los gentiles a quien él le habla. Él no puede equivocarse porque el lienzo que bajaba, el Señor le había dicho que todo lo que él había limpiado, no lo llame él común o inmundo. Por eso es que Pedro tiene esa libertad de espíritu para expresarse en esa manera, sabiendo que la congregación que tiene, sabiendo que todos los que están reunidos para oírle, como le dijo Cornelio, son personas limpias por el Señor. Lo maravilloso de todo, hermano querido, es que estas personas son limpias por el Señor y todavía no oyeron el mensaje del Evangelio. Todavía no escucharon la predicación del apóstol Pedro. Todavía no escucharon el testimonio del apóstol Pedro y ya son limpias. Todavía no han manifestado arrepentimiento y ya son limpias. Todavía no se han bautizado y ya son limpias. ¿Qué dirán de esto aquellos que dicen que los que no se bautizaron y que no fueron a la iglesia y murieron son perdidos? ¿Qué dirán de todo esto? ¿Le podrán imponer a Dios lo que Dios tiene que hacer? La palabra del Señor, esto que nosotros estamos viendo, fueron a Cornelio un ángel, a Pedro el Espíritu Santo, le revela que son limpios. Pedro puede hablar con toda libertad allí, aunque él les manifiesta lo abominable que era para un judío juntarse con un gentil. Pero hermano querido, ahora él manifiesta que todos los que están allí, era el lienzo que se extendía delante de él. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces vemos que el apóstol Pedro ahora manifiesta que recién ahí comprende. Esto es lo lindo, hermano querido. Muchas veces no comprendemos inmediatamente lo que el Señor tiene para decirnos, no lo comprendemos, pero el Señor quiere que lo comprendamos. El apóstol dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y vemos aquí, hermano, en esta partecita de la palabra, en el verso 36, comienza hablándole de lo que Dios hizo con la nación de Israel. Recuerde que está Cornelio con sus parientes y sus amigos íntimos, gentiles todos ellos, ¿no es cierto? Pero comienza relatándole lo que el Señor había hablado para con el pueblo de Israel por mucho tiempo. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio de la paz. El apóstol Pablo le llama el evangelio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque el hombre pecador estaba enemistado con Dios. Y por más que el hombre lo intentase, no podía llegar a imponerle a Dios la paz. Por más que el hombre lo intentase, nunca podía imponerle a Dios la paz.
pero sí Dios podía ofrecerle al hombre pecador la paz. ¿Y a precio de qué? De la sangre de su unigénito Hijo. Pero, hermano querido, aquí el apóstol habla y expresa y dice que Dios le envió un mensaje a los hijos de Israel. El mensaje era para todos los hijos de Israel. Pero bueno, no todos le creyeron. No todos los hijos de Israel le creyeron. Dice la palabra en el verso 37, leemos: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién no había sido oyente de estos acontecimientos milagrosos que sucedían a donde el Señor Jesús llegaba? Aún fenómenos sobre la naturaleza, milagros hermosos sobre la naturaleza, caminar sobre las aguas, reprender al viento, reprender al mar, milagros muy creativos como la multiplicación de los panes y los peces, milagros de sanidad, sanando al enfermo, milagros de liberación a los oprimidos, milagros de resurrección sobre Lázaro, la hija de Jairo, estos milagros que el Señor obraba en el joven, hijo de la viuda de Naín. Entonces todo esto se difundió, no quedó en secreto. Unos lo hacían para aborrecer el nombre del Señor Jesús, ya que decían que esos milagros los hacía porque tenía un pacto con Beelzebú. Por eso es que, para desacreditar al pueblo de Israel, querían alejarlos del Señor Jesús, porque los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, doctores de la ley, el Sanedrín, manifestaban abiertamente que el Señor Jesús hacía esos milagros porque tenía un pacto con Beelzebú. Obvio, había algunos como Nicodemo que pertenecían a un grupo de los que creían verdaderamente y fielmente en lo que el Señor hacía. Pero otros hablaban mentiras, improperios, insultos. Hermano querido, si el Señor limpiaba a un leproso, se enojaban. Era una vida restaurada. Aquel que estaba excluido de su propia familia, estaba excluido de la sociedad, comía de lo que le podían acercar o de lo que podía recoger, y cuando era limpio se reintegraba a la familia. Hermana Yayita nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, amén. Se reintegraba a la familia, se reintegraba a la sociedad, era nuevamente útil en la sociedad.
pero a muchos le parecía mal que el Señor limpiase a los leprosos. Cuando sanaba al paralítico, y el paralítico, cumpliendo la orden, se retiraba a su casa llevando esa alegría, esa felicidad de haber sido por 38 años paralítico y ahora poder cargar su lecho y llegar caminando a su casa por sus propios medios, se enojaban por eso. Si daba vista a los ciegos, se enojaban porque daba vista a los ciegos. Si sanaba a una mujer enferma, se enojaban porque sanaba a una mujer enferma. Y este enojo no quedaba en ellos, en sus corazones, sino que lo usaban para desacreditar al Señor Jesús. Antes no había, como el día de hoy, cadenas de noticias, que lo que ocurre en un lado, el periodismo trata de divulgarlo. Antes era el boca a boca. ¿Cómo llegaba una noticia de una localidad a la otra? Por medio de los viajeros. ¿Quiénes eran los asiduos viajeros? Y necesariamente eran los comerciantes, los transportistas de hoy en día, aquellos que en caravana transportaban mercancía de un lugar a otro. Se enteraban lo que habían pasado, lo que había sucedido en una localidad. Los soldados, como en este caso, como Cornelio, que eran movidos de un lugar al otro según el imperio los moviese, y según ellos recordaban lo que habían visto o lo que habían oído, lo iban transmitiendo de boca en boca. Ahora Pedro les hace ver y les habla, y la diferencia está en que él fue un testigo ocular de todo lo que va a hablar. Porque ahora vamos a ver el verso 38, dice en el verso 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y el verso 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, los testigos que había el Señor ordenado antemano, eran aquellos que iban camino a Emaú, ¿recuerdan? Que Cleofas y su compañero, a María Magdalena, eran aquellos que en su ascensión, ese grupo como de 120 que lo veía el Señor ascender al cielo, y también a los 12. Por eso él dice, nosotros, dice en el verso, que Dios había, a los testigos que Dios había ordenado antemano, no está hablando de su persona. Por eso después vuelve a decir a los testigos que antemano, a nosotros, ahí sí se menciona a él con el resto de los apóstoles, allí en el aposento donde ellos permanecían. Y dice a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. No todos comieron y bebieron con el Señor después de la resurrección del Señor. Recuerdan que ellos estaban pescando cuando le dijeron es el Señor, y Pedro se ciñó la ropa, se arrojó al mar, y cuando llegó el Señor les tenía ya pescado preparado allí sobre el fuego para que comiesen. Por eso él puede hablar y decir todas estas cosas.
Dios bendiga a la hermana Nancy, el Señor la llene de su gracia, Dios lo bendiga, pastor y hermano, y a cada oyente. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. Hermano querido, el apóstol está diciendo, comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y acá viene lo lindo, hermano, acá viene el motivo de la visita. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Hermano querido, esto es lo lindo, que los muertos serán juzgados. Entonces, no es que cuando la persona muere se acaba todo, para nada, hermano. El que muere, su carne sí se desintegra, porque está ordenado por Dios así, del polvo fuiste tomado, al polvo retornará. Pero el libro de los Salmos nos enseña que el Señor nos guía aún más allá de la muerte. Pero, hermano querido, a todos el Señor va a juzgar. Los que estén vivos serán transformados, pero serán juzgados. Los que estén muertos se tendrán que levantar para oír el juicio, serán juzgados. Por eso es que cuando el apóstol le dice esto, hermano querido, recuerde que aquí el apóstol le está hablando, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar el hilo. Está hablando a personas santificadas que le reveló el Señor a Pedro en 3 oportunidades. Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. Y Pedro dice que eso que el Señor limpió era todo el auditorio que él tenía en la casa de Cornelio. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Porque, hermano querido, y para dar fe de que esto era así, de esa manera, que ellos eran santificados, hermano querido, antes de que ellos recibieran el bautismo en agua, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Eso no lo vamos a hablar todavía porque es el verso que viene, pero yo es para que podamos comprender, hermano querido, que podamos comprender la magnitud de lo que Pedro recibió por revelación, la magnitud del hecho. Pedro le está hablando a toda una congregación de personas limpias, temerosas del Señor. Fue lo lindo del apóstol Pedro. Él comenzó la prédica en el día de Pentecostés al pueblo de Israel. Después de que ese grupo como de 120 en el templo comenzaron a hablar nuevas lenguas, y él ese día del pueblo de Israel tomó la primicia, la fiesta de la cosecha. Recuerden que Pentecostés 50 era porque eran 7 semanas más un día se celebraba el Pentecostés. Entonces ahora también está recibiendo el apóstol Pedro las primicias de los gentiles. Con Cornelio, con sus parientes y con todos los amigos íntimos de Cornelio, son las primicias de los gentiles que comienza Pedro a recibir esa primicia a través del Evangelio. Pero lo maravilloso de esto es que el Señor le dice a Pedro que estas primicias ya estaban consagradas para el Señor. Cuando llegaba el día de Pentecostés, la fecha que se celebraba la dedicación de las primicias al Señor, se traían y el sacerdote consagraba esas primicias.
como consagraba el diezmo y como consagraba las ofrendas votivas. Pero ahora lo maravilloso de todo es que en los gentiles ellos ya están consagrados, ya están limpios, porque las primicias eran limpias y aceptas después de la consagración. Mientras la traía el que cumplía el mandamiento, esas primicias iban a ser santificadas. Pero en este caso, las primicias ya habían sido santificadas. Y es por eso que el Señor le dice a Pedro, no llames tú común o inmundo a lo que Él ha limpiado. Cuando nosotros, nos acaba el tiempo. Cuando nosotros vemos todo esto, hermano querido, ¿cómo nos vamos a glorificar el nombre de nuestro amado y bendito Dios? En la manera que el Señor obra. ¿Cómo nos vamos a nosotros a gozarnos de lo que el Señor hace? Claro que tenemos que recibir la palabra del Señor y darle gracias al Señor por la misericordia y por su amor. Hermano querido, el día de mañana estaremos viendo del verso 44 en adelante. Ahora vamos a ir a la parte linda que nos toca, que es la bendición de nuestro Señor. Usted ha bendecido mi vida y ha bendecido la vida de los hermanos y de los oyentes. Yo he recibido esas bendiciones, he bendecido su vida, su hogar, a los hermanos y a los oyentes, pero ahora vamos a recibir la bendición que viene de lo alto, de nuestro Padre Celestial, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. El Señor nos llene de su divina y santa gracia. Nos prepare el Señor para mañana, para darle gracias en un nuevo día, una nueva victoria para nuestra vida. Esa victoria que el Señor nos da día a día. Gloria al Rey. Bendito sea el nombre del Señor. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. ¡Qué milagro con el agua! Hasta el borde del vino mejor, las tinajas que pude. Cuando el Señor da lo mejor. Lo convierte en algo mejor. Pero algo necesario. Lo demás es muy poco, Señor, lo que vengo a traer. Es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer. Es muy